Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Continuamos con la tercera sesión dedicada a nuestro tema de historia de Tierra a la Vista, donde estamos viendo qué es lo que le pasa a España. Bueno, todavía no era España, posteriormente se llamaría España, pero qué es lo que pasa en nuestro territorio a lo largo de la Edad Moderna. Y en esta Edad Moderna lo primero que tenemos que saber identificar es cuándo comienza y cuándo termina. En el año 1492 es el momento del comienzo de la Edad Moderna y cuando finaliza la Edad Media. Y ocurrieron dos grandes acontecimientos, el descubrimiento de América y la conquista del Reino de Granada, ¿vale? Se termina ya Al-Ándalus en Andalucía y lo poquito que quedaba, en España y lo poquito que quedaba de ella, y se conquista el Reino de Granada, ¿vale? ¿Y cuándo termina la Edad Moderna? Pues termina en el siglo XIX, termina con la Revolución Francesa, año 1789, o en el caso de España, en el año 1808 con la Guerra de la Independencia, ¿vale? Siglo XIX o finales del siglo XVIII, ahí andamos a caballo entre esos dos siglos. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que España se convirtió en un gran imperio, el imperio hispánico. Hubo una época, unos cuantos reinados en los que se consiguieron grandes riquezas y una expansión del territorio tremendo, prácticamente no se ponía el sol en el imperio hispánico, y después hubo también unos cuantos reinados y sucesos que hicieron que disminuyera el poder de nuestro imperio y se fuera deteriorando. Los reinados son un lío. Empezamos siempre con Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los reyes católicos. Tuvieron entre muchos hijos a Juana la Loca, que lo casaron con Felipe el Hermoso, que venía de la región de Flandes. Y ellos tuvieron a un hijo, Carlos I. Muy bien. Aunque se hubiesen casado estos y tuviesen a Carlos I, los reyes seguían siendo los reyes católicos. ¿Qué ocurre? Que cuando Isabel muere, la corona pasa a su hija Juana y a su marido Felipe. Igualmente Felipe, pues bueno, tiene su herencia también, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Felipe el Hermoso muere y Juana, como estaba loca perdida, o eso dicen que estaba loca perdida, tanto de celos como de amor, pues el papá Fernando la encerró en un convento y el papá era el que reinaba. ¿Qué ocurre con Fernando? Pues que cuando acaba muriendo Fernando, todas las coronas pasan a su nieto, al hijo de Juana y Felipe, a Carlos I. Y Carlos I se convierte en el heredero por parte de Juana, tanto de Castilla como de Aragón, y por parte de su papá, de Felipe, de todo el imperio austrohúngaro, ¿vale? ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que Carlos I se casó con Isabel de Portugal, con su prima, y consiguió también anexionar a todo esto a Portugal y sus territorios. Tuvieron un hijo, fíjate tú la cantidad de territorio que consiguieron, y todo esto también eran riquezas, eran ingresos, y tuvieron un hijo, Felipe II, el cual heredó todo menos la corona de la parte que había heredado de Felipe el Hermoso, su papá Carlos, que volvió a otros familiares, ¿vale? Pero Felipe se quedó con todo lo que era parte de Portugal y con todo lo de Castilla, Aragón, lo que se estaba descubriendo en el Nuevo Mundo, etc., ¿vale? Fijaros el ratito que hemos tenido para hablar sobre los reyes. Lo más importante, donde consiguen más esplendor, nos tenemos que quedar que son Carlos I y Felipe II, ¿vale? Que son los que consiguen completar la mayor expansión del territorio del imperio hispánico, ¿vale? Lo que pasa es que había problemas. Fijaros, Carlos tuvo los siguientes problemas. Tuvo unos conflictos internos y otros externos. ¿Cuáles eran los internos? Pues que cuando él llegó, como era un rey extranjero que no sabía casi hablar castellano, pues empezaron a surgir revueltas tanto en Castilla como en Aragón, la revuelta de los comuneros y Germania. Ahora que él no se andó con chiquita y él mandó cortar la cabeza a todo el que se le sublevara. De hecho, algunos de estos comuneros pues lo que querían era que reinara Juana, que estaba encerrada en un convento. Y tuvo también conflictos exteriores, que era la guerra de los protestantes. Vamos a dedicar un vídeo únicamente hablando de los protestantes, pero para que sepan los que son estos protestantes, pues resulta
que había gente dentro de la propia iglesia también que estaba totalmente descontenta con la corrupción que había. Se vendían bulas, había una riqueza tremenda por parte del Vaticano, de la iglesia, que tenía su propio ejército también, y no estaban nada de acuerdo con esto. Entonces, digamos que se separaron de la iglesia. Ahora la iglesia no permitía eso y hubo grandes conflictos. Y Carlos I estuvo persiguiendo a estos protestantes. ¿A qué se tuvo que enfrentar su hijo, Felipe II? Pues que en la Alpujarra de Granada se habían quedado algunos musulmanes, algunos moriscos, y hubo revueltas. Y él acabó con esta revuelta y todos los musulmanes, fuera, lo echaron completamente, ya no había convivencia, fuera de aquí. Y además empezó a acumular más y más guerras, las que heredó de su padre y las que él se iba buscando también. Mantuvo la guerra contra los protestantes, tuvo guerra contra Inglaterra porque la reina de Inglaterra era protestante, tuvo guerra contra los turcos también. O sea que allá donde había un follón, allá estaba metido el Imperio Hispánico, ¿vale? En definitiva, guerra, 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 guerra y más guerra es a lo que se estaban enfrentando Carlos I y Felipe II, y fundamentalmente estas guerras y estos conflictos eran por temas de poder y por temas de religión, ¿vale? Seguimos con los hijos de Felipe, el nieto, etcétera. El hijo de Felipe, después de Felipe II vino su hijo, Felipe III. Después de Felipe III vino Felipe IV. Y después de Felipe IV vino Carlos II. ¿Pero qué pasa con todos estos reyes? Pues todos estos reyes ya fueron perdiendo territorio y además ellos ni gobernaban siquiera. En lugar de gobernar, ellos nombraron a unas personas que eran los validos, que eran los que se encargaban de gobernar. Ellos se dedicaban a otras cuestiones. Se dedicaban a las fiestas, se dedicaban a estudiar, se dedicaban a otras historias, pero en realidad los que mandaban eran los válidos, ¿vale? ¿Qué ocurre en este periodo de Felipe III, Felipe IV y Carlos II? Pues que se pierde mucho dinero. Aunque venían grandes riquezas de América, pues había que costear todas esas guerras, había que pagar todos esos ejércitos que manteníamos por todo el mundo, y más los gastos y la corrupción que se estaba generando también en la corte, porque ya había corrupción en aquella época. O sea que fíjate tú, desde lo lejos que vienen todas las cosas que se arrastran en España, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que a esto también hay que unirle que Carlos II murió sin descendencia, murió sin hijo. ¿Y qué generó eso? Pues que hubiera una nueva guerra, a ver quién es el que se quedaba con todo el Imperio Hispánico, a ver quién era el rey ahora. Porque Carlos II se murió sin descendencia. ¿Y por qué se murió Carlos II sin descendencia? ¿Por qué no tuvo hijos? Pues eso es algo sencillo de explicar. Mirad, en genética se sabe, se conoce que cuando hay personas que son de la misma familia y tienen hijos, existe una probabilidad más alta de que esos hijos que nazcan tengan trastornos mentales, tengan problemas físicos, etcétera, etcétera, puedan tener mayor número de deformidades. ¿Y qué es lo que pasaba con nuestros reyes desde el inicio? Pues fíjate lo que pasaba. Hemos dicho que si se casaban entre familiares aumentaba la probabilidad de que surgieran personas con problemas, ¿no? Con discapacidades. Pues fíjate, los reyes católicos se casaron y eran primos. Juana y Felipe no eran primos, bueno, se casaron, pero es que Carlos I se casó con una prima segunda suya. Felipe II se casó 4 veces. Primero se casó con una prima, después se casó con su tía y después se casó con una sobrina. O sea que fíjate tú el panorama. Pero es que Felipe III se casó con una prima y tuvieron a Felipe IV y Felipe IV se casó con una sobrina. De esa unión con su sobrina salió Carlos II. Carlos II, que las fuentes de la época dicen que no tenía entendimiento, que tenía graves problemas mentales, que tenía graves problemas físicos, que prácticamente no se podía mover, no servía el pobre tico para nada, es que estaba hecho candela de tantas y tantas y tantas generaciones casándose entre familiares, pues había surgido una persona con unos problemas muy muy importantes que ya no es que le permitiesen ser rey, que acabó siendo rey, es que
no podía mantenerse por sí solo, ¿vale? Y cuando Carlos II falleció, cuando Carlos II murió, sin descendencia, hubo una guerra para ver con quién se quedaba con todo esto, ¿vale? En definitiva, el resumen del tema es que éramos poderosos, éramos ricos, teníamos un gran imperio y todo el dinero que llegaba se tiraba al retrete, lo malgastábamos, se utilizaba en guerra, se despilfarraba, los válidos no gestionaban las cosas como había que hacerlo, algunos de esos válidos se encargaron de lucrarse a ellos y llevarse el dinero calentito, o sea que bastantes problemas empezaron a surgir. Y el próximo día continuaremos con este repaso por la historia de España y ya sabes, todo esto viene en el libro, dale un repasito, mírate los vídeos, póntelo una y otra vez. Si tienes alguna pregunta, duda, ruego, súplica, ya sabes, escríbeme, mándame un email, un Telegram, lo que sea y hacemos nuevas explicaciones. ¡Hasta luego!